Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que ustedes en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos. Ciertamente todos merecemos. La madrugada de hoy, jueves 15 de agosto, amanece llena de informaciones, algunas por cierto rutinarias, debería decir asquerosamente rutinarias. Ayer nuevamente el señor Mauro Moros anuncia el 90º alerta de supuesto magnicidio. Como de costumbre sin pruebas, como de costumbre implicando a diversos actores externos y de la política local también. En este caso vinculó a autoridades colombianas, al embajador de Colombia en Venezuela y al político venezolano Lester Toledo, parlamentario en situación de exilio. Bueno, todo esto lo dijo en el día de ayer, diciendo que desde Colombia se prepara un atentado contra su vida. Repito, por supuesto esto es grave, ¿no? En un país normal, esto sería grave. Un país normal es aquel donde, por cierto, este tipo de anuncios no se produjesen de manera crónica, reiterada, durante X cantidad de tiempo, prácticamente sin ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, sí, con algunas consecuencias, sobre todo para los imputados sin pruebas. Recordemos, en agosto se está cumpliendo un año del famoso y supuesto atentado con los drones. ¿Recuerdan ustedes? Hace un año. Y aquello fue, por supuesto, como tenía que serlo, pues, con una puesta en escena tan pública y utilizando ese novedoso sistema tecnológico para ese tipo de aplicaciones o usos, por supuesto que generó un revuelo inmenso y una gran cantidad de perseguidos, presos, detenidos, videos, confesiones, bla, 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 bla. Usted podrá creer que hasta el día de hoy ese juicio no ha empezado. ¿Usted podrá creer eso? Bueno, repito, a un año de ese supuesto atentado tecnológico, nos viene el señor Mauro Moros con una nueva noticia en ese sentido, ¿no? Un supuesto nuevo proceso de atentado. Otras informaciones importantes, relevantes en esta madrugada del jueves 15. John Bolton, el embajador John Bolton, acusó a Maduro de torturar y abusar de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto desgraciadamente, siendo gravísimo también, genera preocupación e indignación, porque resulta que esta denuncia del embajador Bolton se produce sobre la base de al menos un hecho cierto: el asesinato en torturas del capitán de corbeta Rafael Arévalo. Bueno, ¿qué te puedo decir? En ese contexto hay también como información la denuncia del diputado constituyente oficialista Saúl Ortega. Guaidó debería estar preso, dice Saúl Ortega, y le exijo a los órganos de justicia que aceleren el proceso. Recuerden ustedes que Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, reconocido por más de 50 países, hace poco tiempo fue víctima, hay que decirlo, de un conjunto de agresiones verbales por parte del señor Mauro Moros, ¿no? Entre las lindezas que le dijo gusano,
y ciertamente lo expuso en su discurso como supuesto culpable de que el país no tenga, de que los pobres en Venezuela no tengan medicinas ni alimentos, porque él sería el artífice de las sanciones, y las sanciones serían, según el discurso de Maduro, los culpables de los responsables eficientes de la actual situación de crisis, ¿no? Bueno, en un país donde se aplicara la ley, no es que existe una ley contra el odio. Ustedes se imaginan a un sujeto que tiene además el monopolio del poder, presidente, dice él, de la República, señalando a otro ciudadano como gusano. Eso no es ley contra el odio. Así que, bueno, Saúl Ortega, en vez de estar pidiendo prisión contra Guaidó, podría estar pidiendo prisión contra quien de esa manera violenta esa legislación que ellos mismos aprobaron. Bueno, todo eso ocurre hoy en materia de información. Otra información relevante fue la que anunciamos el día de ayer. Para hoy está prevista una movilización de organizaciones sindicales, organizaciones comunitarias, organizaciones de derechos humanos, frente a la Fiscalía, frente a la sede del Ministerio Público, para hacer entrega de un documento exigiendo la libertad de Rubén González. Rubén González, este dirigente sindical condenado a 5 años y 9 meses de presidio por el delito de defender a sus compañeros de trabajo, de defender los derechos laborales de la masa trabajadora. En relación a eso, entrevistamos a Rafael Fancinero, nuestro amigo coordinador de la red de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Escuchemos lo que nos dijo Rafael Uzcategui esta hora más temprana. Vamos a hablar de inmediato con Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui es el coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea. Esta organización ha seguido con mucha cercanía y con mucho detalle todo el írrito proceso, el inconstitucional proceso que se le siguió a Rubén González. Y junto con muchas otras organizaciones han hecho circular un documento y tienen una convocatoria para el día de hoy. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está previsto y qué es lo que se plantea en este documento? ¿Te escuchamos? Buenos días, Chugo. Gracias por el contacto y saludos a toda la audiencia a esta hora. Sí, efectivamente, un grupo de organizaciones sindicales de derechos humanos y de organizaciones sociales vamos a estar en un rato, es decir, a las 10 de la mañana frente al Ministerio Público de Parque Carabobo para protestar lo que nos parece un hecho más que reitera lo que es la ausencia de democracia en Venezuela y la política de Estado para criminalizar a los luchadores sociales y la protesta pacífica. Hay que recordar que hace pocos días, el pasado 13 de agosto, un tribunal militar, lo cual ya de por sí es grave, ha condenado al sindicalista Rubén González, recordemos secretario general de Ferrominera, a 5 años y 9 meses de prisión por 2 supuestos delitos, uno de ellos ultraje a la Fuerza Armada y ultraje al Centinela, luego que este líder sindical participara el año pasado en una asamblea de trabajadores. Es la segunda vez que se intenta una ofensiva contra Rubén González, un sindicalista coherente, persistente. Recordar que hace unos años, él en el año 2010 fue encarcelado durante 14 meses, fue sentenciado y gracias a la movilización popular esa primera sentencia fue revertida y logramos que finalmente el tribunal dijera que él era una persona inocente. Así que, así como lo hicimos en aquella oportunidad, en esta oportunidad la movilización social, la presión popular es la que va a lograr que Rubén González vuelva a libertad y que esta ofensiva contra los luchadores sociales, contra los luchadores por la democracia, no continúe ganando más espacio en nuestro país. Estamos conversando con Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Rafael, hemos visto que esta sentencia contra Rubén González coincide en el tiempo con agresiones y amenazas contra diversos luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Están las amenazas que han hecho públicas Rocío San Miguel, están también agresiones contra el periodista Nelson Bocaranda. ¿Esto es casual, es coincidencia o hay un agravamiento en la censura, en la agresión contra los luchadores sociales?
Sí, lo que nosotros creemos es que Nicolás Maduro y su equipo intenta sabotear la voluntad del pueblo venezolano en lograr una salida pacífica y política a la crisis venezolana. Recordar que esto no lo podemos desvincular del proceso de diálogo que ahorita mismo se encuentra estancado, pero que va a continuar, que se ha venido realizando en Barbados con la mediación de Noruega, y seguramente el gobierno lo que quiere es que las fuerzas democráticas se dividan, que las fuerzas democráticas no persistan en este intento de lograr un pronto regreso a nuestro país a la democracia. Así que vamos a seguir siendo testigos de provocaciones de diversa índole, pero reiteramos, tenemos que seguir convencidos de que el diálogo, de que la movilización, de que la presión internacional y la presión nacional es la que va a lograr una salida pacífica constitucional al drama que vivimos los venezolanos. Finalmente, Rafael, ¿consideras tú que ya se ha superado en el campo democrático aquella absurda dicotomía de los que pensaban que el diálogo era el camino y los que pensaban que solo la presión de calle era el camino? O sea, ¿habremos llegado por fin al nivel de madurez que necesitamos para comprender que entre negociación y movilización no hay contradicción? No, efectivamente nosotros creemos que el diálogo, los representantes del sector democrático, por supuesto van a tener un músculo mucho más fuerte en el caso de que la ciudadanía, como la ha seguido haciendo hasta ahora, continúe movilizada, porque a pesar de que no hemos tenido grandes movilizaciones de carácter político en los últimos días, sí la gente continúa protestando todos los días en este país por la demanda de servicios básicos y por una mejor calidad de vida. Así que efectivamente tenemos que seguir como organizaciones sociales, como ciudadanía movilizados, organizados, denunciando y por supuesto señalando todas y cada una de las contradicciones para que, digamos, todo el resto de los actores, incluyendo la comunidad internacional, sigan teniendo elementos para seguir presionando a la dictadura venezolana. Muchísimas gracias, Rafael. Nos vemos a las 10 frente al Ministerio Público. Un abrazo. Nos vemos más tarde. Chao. Esta fue la entrevista que nos concedió Rafael Uzcategui. Su nick en las redes sociales es @fancinero, con Z, fancinero, dándonos cuenta de que efectivamente entonces se confirma la convocatoria para hoy a las 10 de la mañana frente a la sede del Ministerio Público venezolano en Parque Carabobo, Caracas. Y allí organizaciones comunitarias, vecinales, sindicales y organizaciones de derechos humanos van a exigir, repito, la libertad de Rubén González. Insisto en un punto que ayer tocábamos acá. La libertad de Rubén es importante en sí misma. Rubén es un hombre inocente, Rubén es un hombre decente, Rubén es un hombre que no ha cometido ninguno de los delitos por los cuales se les imputó y se le procesó de manera ilegal e inconstitucional ante un juez que no era su juez natural, en un tribunal militar, siendo él un luchador civil. Pero además de esa importancia puntual y precisa, es importante para las luchas de todos los venezolanos, los de prosperidad, de bienestar y de libertad para todos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general
hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Amanecer con fuerza. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Se está dando cita a los agricultores venezolanos en la convención de FEDEAGRO. Se instaló ayer en los espacios de la Universidad Metropolitana. Allí Aquiles Hopkins dio un conjunto de declaraciones muy importantes. Aquiles Hopkins, presidente reelecto de FEDEAGRO, sobre la precariedad extrema de la situación de los agricultores venezolanos. Allí también estuvo Armando Chacín. Armando Chacín es presidente de FEDENAGA y ha dicho Armando Chacín que el sector que representa está prácticamente en situación de parálisis técnica porque no tienen ni los insumos, ni los recursos, ni los mecanismos para producir y para trasladar su producción en una situación en la que están cercados, porque si no es la guerrilla que asalta los fondos de las unidades productivas, son los cuerpos de seguridad que los someten a un cobro de vacuna en prácticamente cada alcabal. Una situación muy, muy compleja. Y tenemos en línea precisamente a Armando Chacín. Armando, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Si esta es la situación, si los agricultores señalan que tienen el 20% apenas de la semilla que necesitan para sembrar y que tienen muy poco fertilizante o que no tienen en absoluto pesticidas, si esa es la situación de los agricultores y la situación de los ganaderos es de cierre técnico virtual de su sector, ¿qué vamos a comer los venezolanos? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, tío. Bueno, es preocupante. Nosotros hemos tratado de alertar lo que viene. Evidentemente, nosotros vamos a seguir produciendo lo que podamos hacer con el 20% de la semilla o con lo que podamos hacer con el 25% de la producción que tenemos nosotros de abastecimiento de leche y carne, únicamente lo que existe en Venezuela. De resto, es inviable que algún empresario pueda traer carne o leche de otro país, debido a que en Venezuela cuesta 3 veces y vendido menos, 3 veces y medio más económica que en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo. Quiere decir que el venezolano tiene la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica. El único drama por donde pasa es que su poder adquisitivo lamentablemente no tiene la posibilidad de poderse comer absolutamente nada con su sueldo y básicamente lo que nosotros ganamos obedece a la ley de la oferta y la demanda, y por eso es que tú vayas todavía en un estante o haya carne en una carnicería, en un frigorífico, debido a que bueno, la gente no está comprando. Datos del asado son 8 kilos de carne per cápita, porque no tiene la capacidad de compra. Yo creo que eso es lo más importante de resaltar, en donde tenemos la capacidad, como lo demostramos en la década de los 90, de tener el 97% de la carne que se necesitaba en el país cubierta con mano de obra venezolana, y el 70% de la leche que se consumía en Venezuela era hecho también en los campos venezolanos, para tener un total de 24 kilos de carne per cápita en esa época y de 125 litros de leche per cápita en esa época, que el 70% era de producción nacional. Estamos conversando con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA. Armando, ¿cuáles son, en opinión de FEDENAGA, los principales elementos que obstaculizan esa producción? Nos estás diciendo, el venezolano consumía 24 kilos de carne al año, de carne de res.
específicamente, sin contar pollo, sin contar porcino, y hoy estamos en 8 kilos de carne al año, y recordemos que el índice per cápita es un promedio irregular, es decir, no es que todo el mundo come 8 kilos de carne al año, es que algunos comen mucho más y la inmensa mayoría come mucho menos. ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Qué está ocurriendo en las unidades de producción? ¿Qué está ocurriendo en los canales de distribución? ¿Qué está ocurriendo con el poder de compra del ciudadano? Sí, yo creo que lo más importante es que insumos en Venezuela no hay, los pocos que hay son del mercado internacional, y son pagados muchos de los pocos que hacen el esfuerzo y el sacrificio son pagados con dólar, lo que consigue normalmente como un denominador del venezolano, el dólar negro. Por otro lado, la precariedad que tenemos nosotros para mantener un sistema sanitario adecuado. O sea, básicamente ponemos 3 o 4 vacunas, mantener vivos a los animales, mantenerlos por lo menos tratando de buscar que no tengan lactosa y tratando de que no vayan a abortar, que son las enfermedades reproductivas. Eso es básicamente lo que se convirtió el plan sanitario, debido a tratar de mantener el rebaño. Lo otro es repuesto. No tenemos la capacidad de repuesto y tampoco tenemos la capacidad de poderlo reparar, porque lo poco que se gana, cuando te digo 3 veces y medio, es exactamente así, 3 veces y medio es menos de lo que se gana, pero tú tienes que comprar los insumos con lo que tú estás ganando, y puedes tener pues básicamente una ley de prioridades. Lo que se rompa, que haga falta, bueno, tú te pones a ver qué es lo que vas a reparar o lo que vas a hacer. Básicamente no lo hay, porque el sistema de financiamiento en Venezuela para el agro colapsó. No hay sistema de financiamiento básicamente para poder reputar o reparar cualquier cosa que tú tengas en el campo venezolano, y que con eso te apuntalabas un poco y te ayudabas un poco. Y de paso, tú estás al garete, pues básicamente en el campo venezolano no tiene seguridad personal, básicamente no hay confianza, y estás al garete, no tiene ningún organismo que esté amparando aquí la producción nacional. Básicamente no tienes a dónde llegar, no tienes dónde tocar, y bueno, pues todo lo que se lo están arreglando con uñas y dientes, manteniendo la poca o la mucha producción o lo que debe hacer en el campo venezolano. Estamos conversando con Armando Chacín, para quienes se acaban de incorporar a la transmisión de la Fuerza de la Unión. Armando Chacín es presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Armando, hay un dato relevante dentro de lo que tú dijiste, que puede ser poco comprendido por la generalidad de los oyentes. La gente entiende con claridad cuando le hablas de que no tienes insumos, la gente entiende con claridad cuando le dices que la guerrilla ataca las unidades productivas, las fincas, la gente entiende con claridad que el problema de la vacuna en cada alcabala que pasa, y hay lugares donde incluso bajo el auspicio o con supuestas órdenes de alcaldes y de gobernadores le quitan un porcentaje importante de la producción. Pero el tema sanitario, existió en Venezuela algo llamado el SASA, el Sistema Autónomo de Sanidad Animal, que fue ejemplo para la región y que hoy está prácticamente desmantelado. ¿Cómo es la lucha de un ganadero venezolano para, en esa situación de desmantelamiento, mantener vivo el rebaño, mantener razonablemente sano el rebaño? Háblanos de eso, por favor. Casi que te podría decir que el sistema precario de salud que se está implementando hoy en el campo venezolano cuesta alrededor de entre 17 y 20 dólares anuales. Una red que cuesta menos de 180, estoy hablando solamente del sistema de lo que son las vacunas precarias que se están poniendo. No te estoy hablando de mano de obra ni del manejo normal que se le da en una finca al rebaño, ¿no? Ahí no están los costos de producción, solamente lo que es vacuna. Un animal cuesta en Venezuela alrededor de 180 dólares. Ya listo para matadero, tú pasas prácticamente 30 meses o 27 meses, de 27 a 30 meses para llevarlo a matadero. Esos son más o menos los parámetros que tiene el productor agropecuario para poder llevar su animal a matadero. Cuando tú dices que son 180 dólares y tú multiplicas por 3 años aproximadamente, tú multiplicas 20 dólares, sabes que ya tú tienes comprometido 60 dólares del animal, de los 180 te quedan 120, y allí tienes que también tú tener los gastos operativos del animal. Prácticamente el productor agropecuario
regala su trabajo. Eso es en cifras, en números, lo podemos debatir, lo podemos estudiar en cualquier parte del país, porque básicamente ese es el precio de la ley de la oferta y de la demanda. No hay plata para comprar el animal de los ciudadanos consumidores venezolanos, y básicamente es inviable, es imposible que tú puedas mantener una unidad de producción básicamente en donde no se cubren los costos de producción. Eso va conteniendo que única y exclusivamente estamos tocando las enfermedades reproductivas, o sea, que no se produzcan abortos, ¿no? Y la lactosa, que se está haciendo un gran esfuerzo para colocar en lactosa, cosa que a veces es inviable. Hemos conseguido vacunas fuera del país, inclusive regaladas en Brasil o en Colombia, y no hemos podido ingresar con esa vacuna a Venezuela porque no ha sido autorizada, ¿no? Porque no ha sido un emprendimiento de los privados, y no ha sido un emprendimiento para lograr hacer un programa que sea más bien el tipo de programa social del gobierno o político, que se pueda de alguna forma ver como una transición política. O sea, no lo consigue el gobierno y bueno, no tengo interés en eso, ¿no? Y la otra parte que se está poniendo son las clostridiales, o sea, las que producen muerte súbita, para tratar de mantener vivo el pequeño rebaño que todavía le queda a Venezuela. Básicamente eso es un programa sanitario, pero rabia no se pone, estomatitis circular no se pone, algunas vacunas que de alguna forma ya son interesantes e importantes de poner, porque existen quizás algunos brotes no se ponen, y bueno, y lo otro que se está manteniendo es tratando de hacer una desparasitación, digamos, entre comillas, para mantener por lo menos desparásitos a los animales. Lo demás es básicamente que se sostenga el animal, porque es inviable poder tener todo lo que se necesita en las unidades de producción. Por ejemplo, inseminación artificial, que era un programa que ya es obsoleto básicamente en el mundo. Nosotros no tenemos acceso a poder tener básicamente eso. Un litro de nitrógeno te puede estar costando $3-4, un tanque para poderlo llenar de los más pequeños, para poderlo llenar al mes, está costando alrededor de $1.200.000, básicamente imposible que no pueda tener una tecnología tan obsoleta como esa, y mucho menos al tener acceso a tecnologías que de alguna forma puedan traer repuntes en la producción del campo venezolano. Finalmente, Armando, estamos conversando con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, quien está presente también en la asamblea anual de FEDEAGRO que se está realizando en Caracas en estos momentos. Finalmente, Armando, ustedes, los productores venezolanos, han demostrado la capacidad profesional, la entrega humana necesaria para garantizar abastecimiento al país, e incluso en alguna oportunidad incluso capacidad de exportación. ¿Qué habría que hacer para colocar nuevamente al sector en condición de abastecer el mercado nacional? ¿Cuáles serían las medidas de políticas públicas indispensables, urgentes, necesarias para revertir esta situación? Sí, yo creo que lo más importante de destacar en este momento para el agro y para la parte pecuaria es que hay una ley de tierra que evidentemente vació los anaqueles de los supermercados, no tuvo éxito, como es esperar, en donde lo poco y lo mucho que ahora consigue es básicamente alimentos importados, que se consiguen más que todo porque no hay posibilidad de compra, no es que hay más cantidad de alimentos producidos en el país, o de alguna forma podríamos decirlo más claro, pues hay comida suficiente, pero el ciudadano venezolano no tiene cómo comprar la comida que necesita para tener una alimentación totalmente adecuada. Yo creo que lo más importante de destacar es que esa ley evidentemente debe ser derogada y debe ser transformada en una ley que pueda ser de punta, en donde nosotros podamos nuevamente realzar y levantar la producción nacional, con el acompañamiento, por supuesto, y la discusión de los productores agropecuarios. Esa fue una ley totalmente traída de los cabellos, que de alguna forma lo que hizo fue daño en la producción nacional. Muchísimas gracias, Armando, por regalarnos estos minutos esta madrugada del jueves 15 de agosto. Un gran abrazo y nuestro respeto por tu trabajo y por el trabajo de todos los productores agropecuarios venezolanos. Buenos días. Buenos días. Era Armando Chacín,
presidente de Fedenaga. Fíjate tú lo siguiente, ¿no? Sin ánimo de polémica, el señor Jesús Miguel 5953 nos dice por Instagram: chamo, ¿por qué tanto bla bla y no se actúa? Fíjate, Jesús Miguel, y te lo digo solidariamente, pues desde el respeto, desde el cariño. Estamos hablando con una persona que para llegar a su sitio de trabajo tiene que enfrentar cotidianamente a la guerrilla, tiene que pasar por encima de las bandas de salteadores de caminos, tiene que evitar las alcabalas de la coima, de la matraca. Estamos hablando con gente que para mantener vivo el rebaño, antes existía algo llamado el SASA, el Sistema Autónomo de Seguridad Animal, de Sanidad Animal. Bueno, ahora resulta que los propios productores tienen que ingeniárselas para conseguir las vacunas a dólar negro en el exterior y traerlas ellos y tener cuidado para que no se las decomisen, porque el Estado, el gobierno, ni lava ni presta la batea, ni hace ni deja hacer. Estamos hablando de eso. Y como en el caso de los ganaderos, podemos hablar de los agricultores. Y como en el caso de los agricultores, podemos hablar de los comerciantes. Y como en el caso de los comerciantes, podemos hablar de los trabajadores. De gente que no está con bla bla, ¿me entiendes? De gente que tiene una lucha diaria por hacer bien lo que tiene que hacer para que haya país. Y para darle visibilidad a esos venezolanos luchadores es que existe esta humilde ventana. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Voy a compartir con ustedes un mensaje que colocó en la red social Instagram la gente de Espacio Público. Espacio Público es una organización no gubernamental dedicada precisamente a la defensa de la libertad de expresión y colocaron esta información. El Estado limita el ejercicio de derechos a Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz es este periodista especializado en temas de tecnología y opinión pública que fue secuestrado, hay que decirlo así, fue secuestrado por elementos del SEBIN, luego apareció, luego lo soltaron. En el interín, un juez, un tribunal le dictó medidas cautelares y le prohibieron una gran cantidad de cosas, entre otras viajar al exterior por su carácter de experto en redes sociales, en su condición de docente también y de conferencista. Su trabajo consiste en viajar. Entonces veamos lo que nos dice la gente de Espacio Público. El Tribunal de Control de Caracas afirmó que podría salir del país solicitando permisos. Sin embargo, a Luis Carlos se le han negado estos permisos y no ha podido asistir a 4 eventos de trabajo fuera de Venezuela relacionados con comunicación, infoactivismo, periodismo, política e internet.
Esto en el caso de Luis Carlos Díaz. Dice también la gente de Espacio Público. Amenazan vía telefónica a Rocío San Miguel. La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció el martes 13 de agosto haber recibido amenazas a través de llamadas telefónicas por parte de personas que le expresó tener información de ella y su núcleo familiar. Amenazas que luego continuaron vía mensajería de texto. Otra información sobre atentados a la libertad de expresión. Gobernador ordena la expropiación de la sede del diario Yaracuy. Debo aclarar, el diario Yaracuy no está circulando, le quitaron el papel, lo estrangularon por falta de papel, pero ahora el gobernador de Yaracuy ordenó expropiar la sede de este diario. Así dice la información. El gobernador del estado de Yaracuy, Julio León, ordenó la expropiación de la sede del diario Yaracuy el pasado 11 de agosto durante la transmisión de su programa de radio Contacto. Otra información también de Yaracuy. Conatel incautó los equipos de Superestación 107.3 FM en Yaracuy. Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, decomisaron los equipos de transmisión de la emisora el 9 de agosto porque tenían vencida la concesión. Otra noticia de la Venezuela profunda, en este caso de Altagracia de Orituco. La alcaldesa Tania Sierra amenazó con tenerle el ojo puesto al periodista Yamel Louca por denunciar el mal estado vial y de los servicios públicos de Altagracia de Orituco el pasado 8 de agosto. La amenaza la hizo durante la transmisión de su programa De Corazón por Monagas, transmitido a través de la emisora Guaraña 97.5. También tenemos otra información. Esta es sobre el periodista Wilmer Quintana. El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación por el uso de la inconstitucional ley contra el odio para detener al periodista Wilmer Quintana, que denunció en su página de Facebook presuntos actos de corrupción. Todo esto está pasando con la gente que tiene como misión, como profesión, como oficio, precisamente el ser ventana de la opinión pública y ser vehículo para las denuncias. Hay otro caso que ayer precisamente fue referido por el teniente capitán Diosdado Cabello en su programa de la noche de los miércoles. Hizo referencia a Diosdado Cabello a unos tweets de Samuel Moncada donde se agrede, donde se ofende, donde se injuria a el periodista venezolano Nelson Bocaranda. Digo que se injuria porque acusar a un periodista de ser agente de varios imperios, no de uno, sino de varios imperios. El retrato hablado que hace Samuel Moncada presenta a Nelson Bocaranda como una especie de James Bond tropical al servicio del imperio británico, del imperio norteamericano, del imperio de las galaxias. ¿Qué te puedo decir? Bueno, de eso se hizo eco no solamente el señor Cabello en su programa, sino también la misma programación regular ordinaria de esa fábrica de odio que es el Canal 8 en manos del gobierno. Por eso tenemos nosotros una entrevista exclusiva que nos dio Nelson Bocaranda para las Fuerzas de la Unión en Radio Caracas Radio para rebatir precisamente esas afirmaciones. Escuchemos entonces lo que nos dijo a la audiencia de la Fuerza de la Unión el periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi. Para la Fuerza de la Unión tenemos a una persona que es la historia viva del periodismo venezolano contemporáneo. Vamos a conversar de inmediato con Nelson Bocaranda Sardi. Nelson Bocaranda ha sido objeto de unas agresiones insólitas en las últimas horas, en los últimos días. Y Nelson, además de ser colega, además de ser amigo, es patrimonio, hay que decirlo así con claridad, es patrimonio de quienes creemos que toda sociedad democrática tiene que tener además un sistema de comunicaciones libre. Esa es la historia, el testimonio de vida de Nelson Bocaranda Sardi. Nelson, gracias por atendernos, gracias por darnos esta entrevista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esta erupción, esta reacción alérgica de algunos voceros que muestran tanta cobardía ante tu nombre? Óyeme, yo creo que esto es algo cíclico. En estos 20 años me han tocado varios episodios, ¿viste? Episodios que aumentaron mucho después de que tuve la fuente de la enfermedad de Chávez. Entonces eso también no me lo perdonan, ¿no? Esta gente ha venido, cada cierto tiempo se acuerdan de uno porque no encuentran, le revisarán todo, porque revisan, ya sabemos que revisan cuentas, revisan todo, a ver si uno tiene algo donde agarrarse ellos para fregarlo. Yo creo que esto es celos, envidia y todo esto, y creo que también hay individuos como
Moncada, que lamentablemente yo creo que es un pobre hombre, que es lo que es un empleado del gobierno, pero gente como William Castillo y otros más que son los cerebros de toda esta guerra contra los medios y la famosa hegemonía comunicacional. No quieren sino que se oiga una sola voz, que no se oiga sino un solo canal, que no haya prensa, que no haya... Todo lo que hemos visto contra los periodistas, contra la libertad, contra la opinión, contra la libre empresa, está resumido en estos individuos que están gobernando hoy, manejando sobre todo el área de información, que son enemigos de la verdad. Y tengo que hacer, ¿qué más te puedo decir? Mi vida es muy limpia y muy clara, además, todo lo que yo veo, hasta las cosas que sacaron, es decir, de la guerra de las Malvinas, que yo era agente del Imperio Británico. Bueno, chico, cosa tan ridícula. Yo era periodista, estaba aquí trabajando en Lo de Hoy, iba a Nueva York a ver a mi novia, que era Bolivia, en esos momentos en el 82, iba todos los viernes, grababa en Naciones Unidas porque uno es periodista, entonces yo tenía acceso al Consejo de Seguridad y había la guerra de las Malvinas, pues entrevistaba al inglés, entrevistaba al argentino, entrevistaba a los representantes de la Gran Bretaña, como los otros, traía eso, y el lunes venía, me ufanaba, llegaba feliz porque tenía Radio Caracas Televisión en la mañana, en Lo de Hoy, de versiones de la guerra, directas del fin de semana. Entonces, públicamente, abiertas, las mostré, las dije exactamente, todo eso. Entonces buscaron ahora, según hay una libertad de información muy buena en Gran Bretaña, y tú puedes recurrir a de dónde salen las fuentes y tal, y te escribe el súbdito, y le escribe al gobierno, y el gobierno le entrega nada, no son nada confidenciales. Claro, me ayudaban, en la embajada me hicieron los contactos para que pudiera tener acceso a ese sitio de Venezuela. Más nada. Entonces, bueno, después entonces dijeron que era gente de la CIA porque el embajador americano sacó algo. Entonces el embajador americano, que leyó en la columna algo de los aviones y algo de la FARC, lo puso, y entonces dijo el periodista, me imagino que también el Paganapuntos, el periodista me dijo, pero era la columna que estaba abierta días antes de que lo dijera. Entonces, estamos hablando del embajador Patrick Doody, que además buen amigo y buena persona, encantadora persona, y bueno, nada, él citaba en sus informes tu columna que había sido publicada en todos los medios. Que había sido publicada en todos los medios, la había comentado en la radio, la había sacado por la televisión, todo. Pero bueno, entonces no encuentran qué hacer, y menos mal que el país sabe quién es uno. Y yo he estado tranquilo, por eso que contesté, porque decía, no, sí, contesté para que supieran la verdad, de eso, cómo han cambiado y cómo tergiversan la verdad y se inventan todas estas cosas. Inclusive han llegado a decir hasta eso, que yo usaba, que yo no fui presidente de Viasa, y lo sacaron hoy en el 8, así que dan risa, pero también da rabia. En el 8 dijeron que tú fuiste presidente de Viasa y que usabas los aviones para espionaje. Bueno, una cosa, sí, cada fantasía que se meten en la cabeza, y además la repiten todos. Salió esta Tania Díaz, que tiene historias del periodismo que dice allá en Barinas con aquel señor Fernández, y otro más que compraron un diario, votaron gente, hicieron todo, sale a decir que yo no soy periodista, que hay que pedirle al colegio de periodistas que me vote porque yo soy un impostor. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya son 20 años que conocemos a esta gente de pe a pa. Sí, estamos hablando con Nelson Bocaranda Sardi. Por cierto, si mi cuenta no está mal, son 56 años. 57 años de ejercicio profesional del periodismo. Una cosa que me llama la atención antes de que pasemos a otro punto más relevante, agresiones, como tú dices, eso es rutinario, pero esta cosa que está ocurriendo contigo en las últimas horas, 48 horas, revela un perfil distinto. Pareciera que estuvieran montando expedientes, porque se remontaron a décadas atrás. Yo creo que sí, yo creo que los expedientes los tienen, porque creo que nos han hecho esto, se han copiado desde la Stasi, es la guerra de los otros, ¿no? Están pendientes de tenerte un historial de tu vida, porque no van a salir de un día para otro con esa información que buscaron en Inglaterra. Eso lo tienen que tener un dossier de todos nosotros, de las cosas que hemos hecho de nuestra vida, para ver si había algo de dónde atacarnos, ¿ves? Entonces yo creo que ya están montando eso desde hace tiempo, así que hay que estar pendiente de todo. Yo he pasado en estos 20 años de todo con ellos. Bueno, acusaciones, me gritaron una vez, dijo Jorge Rodríguez que me iba a buscar hasta las piedras, porque no sé, porque saqué una información de que sus hijos iban a la piscina de Eugenio Mendoza aquí en Chacao y él vivía en el otro municipio. Bueno, cualquier cosa la agarran para tratar de acabar con la prensa libre y la verdad, sobre todo la verdad. Ellos quieren cambiar todo. Nelson, vamos entonces ahora a hablar de cosas que tienen más que ver con el futuro. Hemos visto que está en Venezuela una delegación del Reino de Noruega. Vimos sorprendentemente a Diosdado Cabello en la misma sesión en la que defenestraron a los diputados Guanipa, Guerra, García y Guzmán. Él dijo que se habían retirado de la reunión del día 7 y del día 8.
pero no dijo que exacto, puso fecha, dijo, no asistimos a la reunión de tal y tal día, pero no dijo que se habían retirado del mecanismo de Noruega. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? Bueno, fíjate una cosa que fue sorprendente. ¿Te acuerdas que Diosdado Cabello estuvo atacando durísimo el diálogo en las reuniones de Noruega y todo dijo que no se podía hacer, que eso era una trampa? Entonces, de repente salió a decir que lo apoyaba. Y la mejor razón es que el Universal en primera página sale. En el Universal tienen que esperar el mazo dando todos los miércoles hasta en la noche para que escoger lo que dio Diosdado y se publique el jueves. Esa es una orden que hay desde que dijeron que Diosdado era el que controlaba el periódico. Entonces ahí salió en primera página. Antes que yo agarré en la madrugada el periódico, me lo mandaron a las 10 de la noche, perdón, y entonces yo agarré y puse la historia y todo el mundo se sorprendió. Diosdado apoyando, bueno, sí, ahora le cae encima, ahora vuelve otra vez, ponen la fecha, porque saben que allí se está jugando su pellejo y su futuro. Entonces yo creo que hay discrepancias internas que son fehacientes. No puede decir nadie lo que está pasando allá adentro, pero sí hay diferencias y sobre todo que algunos piensan que Héctor Rodríguez puede ser candidato, el otro quiere ser candidato, es decir, si la oposición está dividida, hoy tenemos que el gobierno está tan igual o mucho más dividido porque son grupos que están luchando por su supervivencia. Mientras que los demócratas sabemos que si hay democracia podemos subsistir unos y otros. Así es, a mí también me sorprendió, yo siempre reviso en la madrugada antes de iniciar nuestro programa las redes y vi tu mensaje con esa declaración sorprendente de Diosdado Cabello apoyando el diálogo y luego sorprendentemente es Maduro quien se retira. Hoy nuestro colega y común amigo Vladimir Villegas lanzó una frase que es una perla. Él dice: si Maduro no negocia, lo negocian. ¿Qué crees tú? Bueno, que si lo está diciendo Villegas, que tiene 2 hermanos en el gobierno, porque ahora tiene la hermana también, y que tiene contactos con trabajo con Maduro, conoce a esa gente adentro, tiene relación con ellos, mucho más que cualquiera de nosotros, pues es por algo. Esos mensajes no son mensajes así como que los lleva cualquier emisario, no señor, eso tiene un destino y yo creo que el destino va por ahí. El temor que hay al más alto nivel es el futuro, el pellejo, el cuello. Hablando del temor y ya para no quitarte más tiempo, Nelson, ese es un problema serio en estos momentos. El temor es una epidemia. Y estas cosas que hacen a gente relevante como tú es justamente para diseminar el miedo. ¿Cuál es tu mensaje a tanto colega, a tanto periodista que tiene meses apenas ejerciendo la profesión y que ve esto y que pone sus barbas en remojo? Y no solamente periodistas, por cierto, anunciantes, directivos, dueños de medios. ¿Cuál es tu mensaje al venezolano en esta hora? Yo creo que tienen que entender primero que hay una enorme censura por parte del gobierno. También hay autocensura de los medios para salvar su frecuencia, para salvar su trabajo de otras gentes también. Entonces hay que entender que lo que tenemos que buscar los periodistas es la verdad y luchar por ella y seguir insistiendo. Es decir, no amilanarse, no bajar la cabeza. Yo creo que tenemos que seguir altivos y mientras sea la defensa de la verdad, de la democracia, de la profesión, hay futuro. Yo sí siento que hay futuro para seguir en este camino en que estamos. Además, tú has sido un luchador también insigne en esta materia y yo creo que tenemos que coincidir que de verdad que tendremos un país muy diferente y veremos lo que nos costó la libertad esta para defenderla después con más ahínco. Así es. Muchísimas gracias, Nelson. Chao, a ti, gracias a ti y además muy pendiente siempre de ti, agradecidísimo por toda tu cooperación siempre y además por todos los apoyos que siempre me has dado. De verdad que sí. Suerte y éxito. Era la entrevista que nos dio de manera exclusiva para la Fuerza es la Unión para Radio Caracas Radio el periodista Nelson Bocaranda Sardi, objeto nuevamente de una serie de agresiones desde el poder. Yo simplemente suscribo y reitero su postura. Aquí lo que hay que hacer es con sobriedad, pero con decisión, con muchísima firmeza, seguir en la defensa de la libertad de expresión. Lo decimos desde esta casa, desde esta humilde casa que es Radio Caracas Radio, que ha pagado el altísimo precio de incluso perder momentáneamente, que era Dios, la señal abierta, pero que seguimos dando la pelea por principios, por valores, comunicándonos con ustedes a través del mecanismo que sea, para que voces como las de Nelson, voces como las de Armando Chacín, voces como las de la gente de Provea puedan llegar hasta ustedes
sin la mediación, sin el tamiz del miedo, sin la mediación de la censura o la autocensura. Quiero en estos 2 minutos que me quedan, por una parte, reiterar la invitación que nos hace la gente del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos Provea, para estar a las 10 de la mañana frente a la sede del Ministerio Público exigiendo la libertad de Rubén González, entendiendo que no se trata de la libertad de una persona, sino prácticamente de la libertad de un país, la libertad de un pueblo. De eso se trata. Ese es el emblema del cual es vocero este planteamiento que hace Provea. Y en segundo lugar, quiero hacerme eco de una gran cantidad de denuncias sobre el tema del gas doméstico. Hay una situación peculiar. Altos jerarcas del gobierno en el área concretamente del tema del gas han entendido por fin que el mecanismo de distribución corrupto que han estado montando hasta ahora, recuerden que antes la distribución se hacía a través de empresas privadas tremendamente eficientes en eso, concentraron todo eso en una cosa que llaman PDVSA Gas Comunal. Ha habido muchísimos problemas en eso. Hay algunos sectores que están entonces diciendo, bueno, hay que regresar, hay que volver a distribuir a través de agentes privados. Lo cierto es que esa crisis ya llegó a Caracas. Así nos lo dice la primera plana del diario 2001 en la mañana de hoy. El bachaqueo pone cara a las bombonas de gas. El precio oficial está de adorno, un producto fijado. En 1.000 bolívares casi siempre se consigue sobre los 30.000. En contados lugares se respeta la tarifa estipulada. Usuarios están a expensas de lo que decían los camiones o revendedores en las comunidades. Especialistas recomiendan optimizar un sistema de suministro para evitar el inminente colapso. Eso está pasando y ya esta crisis efectivamente llegó a Caracas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.